Mi nombre es Alejandro Campos Buichán, soy psicólogo y tengo la maestría en Administración de Recursos Humanos. Me he desarrollado profesionalmente durante 35 años en 2 universidades y he trabajado en las áreas educativa y organizacional de la psicología. Tengo 22 años de trabajar en UVM Campus Querétaro y el día de hoy vamos a hablar del tema el poder del pensamiento. ¿Qué tan importante es el pensamiento en mi vida? Les voy a dejar 2 preguntas de reflexión. La primera de ellas es, ¿qué tan importante ha sido el pensamiento en mi vida? La segunda, ¿cuántos pensamientos crees que tenemos en un día? En un momento estoy con ustedes. Esto es Enfoque VM. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto es Enfoque VM. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que espero les lleve a una autorreflexión y, por qué no decirlo, a una aplicación en su vida, en algún aspecto de ella al menos, desde hoy mismo. El tema es el poder del pensamiento y esta frase enmarca lo que vamos a trabajar el día de hoy con ustedes. Esta frase de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues esta oportunidad que tenemos para invitar a hacer una autorreflexión siempre es importante porque partimos de ahí, de conocernos nosotros mismos para poder entonces sí hacer algunos cambios. Entonces, estos son los puntos que vamos a trabajar. Primero hablaremos del autoconocimiento, después hablaremos de la mente, el pensar y el sentir. Reflexionaremos sobre el pensamiento en este tema que se llama pensar sobre el pensamiento. Hablaremos del pensar y el sentir y finalmente haremos algunas conclusiones. Les hice una pregunta en un principio, es ¿cuál es la importancia del pensamiento que creemos que tiene en nuestra vida? Liz, ¿qué nos podrías decir al respecto? Yo creo que el pensamiento es algo que... Vamos a ver si está prendido el micrófono, que esté en la luz verde. Bien. El pensamiento, pues yo creo que es algo que nos rige pues todo el tiempo, ¿no? Digo, aunque muchas veces, aunque no estemos en alguna, hablando o no estemos comunicándonos verbalmente, pues de todos modos acá nos está... Un poquito más fuerte, podríamos hablar para que nos escuchen. Te digo que aunque no estemos Gracias. transmitiéndolo de manera verbal, de todos modos, pues siempre estamos con un pensamiento que yo creo que nos rige todo el tiempo, ¿no? Ya sea por Excelente. preocupaciones o por algún objetivo que tengamos, pero siempre vamos a estar pensando en algo, ¿no? Excelente, Liz. ¿Puedes dar el micrófono a Alejandro? Alejandro, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Sí, bueno, es una situación constante, ¿no? El pensar todo el tiempo nuestro cerebro, ¿no? Está trabajando en poder mostrar de una forma en nuestra cabeza cómo es que vamos a llevar a cabo las acciones, cómo percibimos el ambiente, el entorno, todo el momento estamos teniendo pensamientos, ya sea positivos o negativos, ¿no? Inclusive Excelente. hace rato lo comentábamos, que pueden ser de muchos tipos los pensamientos, y es algo que inclusive hasta cuando creemos que no lo estamos haciendo, siempre tenemos pensamientos en la cabeza. 2 puntos extraordinarios. Pueden ser pensamientos positivos, pueden ser pensamientos negativos y siempre estamos pensando algo. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto que tiene que ver con el autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos precisamente de todo lo que sabemos respecto a nosotros mismos. ¿Qué tanto sé de mis capacidades, de mis talentos, de mis habilidades? ¿Por qué no decirlo de mi conducta, de mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Qué tanto soy consciente de esto? ¿Qué tanto soy consciente de mis propios conocimientos? Muchas veces no hacemos esta reflexión por diferentes razones. Podemos estar a gusto con lo que sabemos o con lo que creemos saber, porque ha sido útil para resolver cualquier problema que se nos presenta en la vida, pero de cuando en cuando es importante ver un poco hacia nosotros mismos y hablar de este autoconocimiento. Se dice hoy que es más importante desaprender que aprender cosas. Sabemos ya mucho, como dice Sabater, tenemos mucha información, tenemos mucho conocimiento,
pero tenemos que dar un paso más. Y para eso necesitamos desaprender, necesitamos abrir nuestra mente. De esto vamos a hablar. Abrir nuestra mente, dejar de lado creencias, pensamientos equivocados, conocimientos que quizá nos han servido, pero sería importante preguntarnos si no podemos hacer algo diferente para cualquier cosa. Y también, ¿por qué no resolver problemas de manera diferente? Eso es parte del desaprender. Abrir esa mentalidad y pensar en perspectivas distintas en nuestra vida. Les pongo este ejercicio. A menudo solo se requiere cambiar la manera de percibir las cosas. Es un ejercicio que quizá conozcan, muy sencillo. Intenten en su cuaderno o mentalmente unir los 9 puntos con 4 líneas rectas sin despegar el lápiz, la pluma, ¿sí? O sin despegar la mente de ahí, ¿sí? Lo hacemos a nivel mental. Unir los 9 puntos. Entonces, es un ejercicio que lo hemos visto quizá en algún momento, pero se nos dificulta resolverlo. ¿Por qué? Porque hay un patrón de pensamiento que ya tenemos durante años, que nos ha servido. Y para resolver este problema, que dicho sea de paso, tiene más de 100 posibles soluciones, necesitamos dejar de ver las cosas como siempre las hemos visto. Primer tip, hay que dejar de ver esto como un cuadrado. No es un cuadrado, porque si yo lo veo es un cuadrado, intento resolver dentro del cuadrado, no hay solución alguna. No se los voy a dejar de tarea porque es importante dar la respuesta para ver cuál es el cambio de perspectiva. No hay que ver un cuadrado. Estos son 2 ejemplos. Hay que salir de las fronteras de lo que perceptualmente me dice que es un cuadrado, y entonces yo puedo con 4 líneas, y ahí están numeradas, en el primer caso de la izquierda, ¿sí? Cómo unir los 9 puntos. Y así como estas 2, hay más de 100 posibles respuestas. ¿Quién nos llevó a esto? Bueno, precisamente yo tengo un patrón de pensamiento que me ha servido, ¿sí? Pero ahora enfrento una situación nueva y mi patrón de pensamiento ya no funciona. Entonces, esa es parte del desaprender. Necesito ver las cosas de manera diferente y a veces nada más es percepción, a veces es actitud, a veces es el pensamiento, a veces es el sentimiento o todo en su conjunto, como lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un video que nos va a permitir precisamente hacer una reflexión sobre este punto. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto conozco esas cosas de mí que me hacen ser la persona que soy? Muchas veces en mi diálogo interno me he formulado preguntas que hasta ahora no he podido responder satisfactoriamente y que con el transcurrir de la vida cotidiana simplemente he pospuesto y olvidado. Estoy tan hipnotizado con mi medio ambiente. Son preguntas que nacieron legítimamente y que solo en ocasiones de armonía o introspección vuelven a subir a la superficie impulsadas por su propia naturaleza. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es la eternidad? Cada era, cada generación ha tenido suposiciones o conceptos incorporados que no eran ciertos. Muchas veces estamos encerrados en conceptos equivocados sin siquiera saberlo. Es posible que esté tan condicionado a mi vida diaria que creo que no tengo ningún tipo de control. Y en algunas ocasiones siento que el entorno se confabula contra de mí. ¿Es esto verdad? Está bien. ¿Tengo que aceptarlo? ¿O puedo cambiar mi realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Hay algo más? ¿Qué es la muerte? ¿Más cuestionamientos sin contestación? Y no obstante, sé que formularse preguntas más profundas abre la posibilidad de nuevas o mejores formas de vivir. Intuyo una mejor realidad. ¿El mundo existe independiente de mí?
solo vemos lo que creemos que es posible. Es posible crear mi propia realidad. Vuelvo a no encontrar respuestas lo suficientemente satisfactorias o claras, o a elegir salidas por puertas falsas. Estoy consciente de que le estoy haciendo a mi mente. ¿Hay alguna forma de alcanzar un nivel más alto de conciencia desde donde podamos entender la vida de un modo mucho más profundo? ¿Realmente me conozco? ¿Conozco el poder de lo intangible? Estoy tan familiarizado con el lado material de la vida que creo que ese es el lado real. ¿Será posible ser el científico de mi propia vida? Una vez más, la imposibilidad de contestar las preguntas y tener que tornar al mundo que aprendí a aceptar me hacen volver a silenciar mis inquietudes y guardarlas en un lugar donde no me perturben más. Y no obstante, sigo soñando que existe, que hay, que es posible una nueva realidad para mí. Lo esencial es invisible a los ojos. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Muy interesante. ¿Qué más podríamos decir, Juan Roberto, respecto a esta autorreflexión, a este conocerse a sí mismo? ¿Realmente me conozco, como dice ahí el video? Sí, fíjate que me llevó a reflexionar, pensando en la experiencia de muchas personas en la vida sobre su situación familiar, laboral, de pareja, muchas cosas que a veces con la, vamos a decir, realidad que enfrentan, dan de alguna forma por sentada la expectativa Claro. general, la expectativa de la vida. Muy bien, interesante. Pero el complemento de esta reflexión es precisamente que siendo introspectivos, ahí está una capacidad para ver que esa realidad momentánea no está determinada y se puede rebasar. Puede construirse una realidad diferente. Perfecto, Juan Roberto. Creo que Juan Roberto acaba de dar en el clavo. Precisamente esa autorreflexión nos permite decir, bueno, ¿es así el mundo? ¿Depende de mí o nada más me tengo que atener a las consecuencias, a lo que me tocó vivir, a la suerte, al destino? ¿Sí? Esa es parte de ese autoconocimiento. Y para abundar y especificar claramente hacia dónde vamos, permítanme hacer esta comparación entre lo que sería la mente y el cerebro. Muchos neurocientíficos, entre ellos el doctor en biología molecular Stanislav Bachrach, me da mucho gusto que él haya sabido establecer la diferencia entre mente y cerebro. Él mismo lo dice y es muy gráfico en lo que dice: el cerebro lo puedo tocar, la mente no. ¿Sí? Y normalmente los neurocientíficos trabajan con el sistema nervioso central y no con la mente. Y como decía el video, lo esencial es invisible a los ojos. Aquí está del lado izquierdo, sí, la mente, el pensamiento como causa, como algo que no se ve. Y por otro lado está el cerebro, la conducta, los resultados, y eso sí lo podemos ver. Y otros también lo pueden ver, ¿sí? Alguien puede decir, ¿por qué esa persona, por qué Alejandro es tan alegre en la vida? Lo veo alegre. Tendría que ver cómo está su mente, cómo están sus pensamientos, cómo están sus sentimientos, sus emociones. Entonces ya podría entender por qué es así, por dar un ejemplo. Porque una persona siempre la caracterizamos como enojona. ¿Por qué siempre está de mal humor? No podemos solo a partir de su comportamiento dar una respuesta. Tenemos que ir a la mente y en particular al pensamiento. La mente, como algo intangible, solo tiene una actividad, que es el pensar. Y también vinculado probablemente con el sentir. Entonces, las neurociencias actualmente dicen es el pensamiento y los sentimientos la base de los verdaderos cambios. Cambios pues, en la vida de uno, desde luego. ¿Y por qué no? Ya en la vida profesional, en las organizaciones, en las instituciones educativas, pero empiezan desde dentro, no buscar afuera. Si yo digo, me siento muy mal porque mi jefe me trató mal, el jefe lo veo, es visible, no es causa. Tengo que ir a las causas. Algo pasó. A lo mejor dijo algo, yo lo interpreté de alguna manera.
Porque una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que yo interprete. Y muchas veces está en esa parte interna de nosotros los demás. Pero a veces es más fácil decir, pues me tocó mala suerte, o me tocó buena suerte, o no me quieren, o fue mi vecino, o es mi hermano, o es mi pareja. Y entonces al hacer esto, la responsabilidad queda de aquel lado. Cuando hacemos una autorreflexión y decimos, realmente lo que me pasa depende de mí, es una grande responsabilidad. Y ahí está una situación de, como un primer paso, aceptar la responsabilidad de mi vida. Entonces sí puedo hacer grandes cambios permanentes, no solo temporales. Porque si trabajo con lo visible, comportamiento, con incentivos, pues a lo mejor sí cambio, pero ¿cuánto tiempo? ¿Una semana, un mes, un medio año, un año? Y después lo esencial es hacer cambios desde dentro. Y a eso vamos a trabajar, a eso vamos a apuntar el día de hoy. Este iceberg que lo menciona desde Freud y lo han retomado muchos neurocientíficos y la gente en esta época habla de lo que está al fondo que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no es visible. Lo que se ve solo es el comportamiento, la ejecución, el desempeño y está arriba. Es la partecita que sale del mar, el iceberg del mar. Pero todo lo que está abajo, y ahí están 4 principales aspectos: la percepción, la actitud mental, el pensar y el sentir. No lo conocemos. Como decía el video, pues parece que la realidad es así. Cuando entramos abajo del mar a conocer, a desmenuzar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, tenemos la posibilidad de crear una realidad distinta. Y nosotros somos parte importante de ese cambio. Nosotros somos parte importante de este cambio. La segunda pregunta que les hice: ¿cuántos pensamientos creen que tienen? Un día Alejandro ya nos decía, siempre estamos pensando, es muy importante. Norico, ¿qué nos dirías? ¿Cuántos pensamientos tendremos en un día? Así, en un día, imagínense. Cuando hiciste la pregunta yo consideraba como 1000, pero viendo la slide creo que me quedé corta. Este es un ejemplo nada más. Fíjense, sí. Obviamente el pensamiento es algo que no se ve, ya vimos, y lo que tenemos como evidente pues, es la actividad cerebral. De las ondas cerebrales, las ondas de mayor frecuencia son las ondas beta, que tienen de 13 a 30. ¿Sí? De 30 a 30 respuestas por segundo. Vamos a tomar el mínimo, que son 13. Vamos a suponer que eso equivale a un pensamiento. Si multiplicamos 13 pensamientos que tenemos en un segundo por 60, 780 pensamientos en un minuto. Y si lo hacemos por 60, 46,800 en una hora. Y si lo hacemos por 24, imagínense, más de 1,123,000 pensamientos en un día. Porque como dijo Alejandro, es cierto, siempre estamos pensando, aún dormidos. Aún hasta en estado de coma, hay investigaciones que dicen, refieren lo que estaba sucediendo en esa situación hospitalaria o de casa cuando estaba la persona en coma. Había pensamiento. Desde luego las ondas, y lo seguimos refiriendo al cerebro, las ondas son más lentas en el sueño, pero seguimos. Tan es así que hasta en el sueño podemos resolver problemas de nuestra vida. Normalmente nos dormimos pensando en algo y en el sueño, como estamos pensando en ello, resolvemos las cosas. Les sugiero que agarren una libretita con una pluma, pongan ahí junto a su cama, porque ahí pueden ser respuestas a problemas que no tenían solución. Y ahí están, porque estamos pensando, siempre estamos pensando. Desde ahí, por frecuencia, por número de pensamientos al día, decimos, el pensamiento es muy importante. Aquí lo importante sería preguntarnos, ¿cuántos de esos pensamientos, de cuántos de ellos soy consciente? ¿Cuántos, como decía Alejandro, son positivos? ¿Cuántos son negativos? ¿Cuántos pensamientos puedo gobernar? ¿O los dejo libres? Entonces, ese es algo interesante que nos lleva precisamente ya al meollo del asunto. El pensamiento es la actividad de la mente. Principalmente es la actividad de la mente. Con el pensar y el sentir, ahí está la actividad de la mente. Los psicólogos definen el pensamiento de esta manera: como un procesamiento interno de toda la información, de todo el conocimiento que tenemos, de toda la percepción que nos llega a través de nuestros sentidos, y esto nos permite, ¿sí?, a través de imágenes, a través de conceptos, poder solucionar problemas, poder tomar decisiones. Esa es una manera, pues, atractiva de definir el pensamiento porque nos lleva a investigar cosas específicas del mismo. Hoy vamos a hacer una reflexión de 3 aspectos nada más, porque no se trata de hablar a fondo de todo lo que es el pensamiento, tan importante es, no lo podemos agotar en una charla, pero vamos a hablar de tres aspectos importantes del pensamiento. Pensamiento con imágenes, pensamiento y lenguaje, y pensamiento y toma de decisiones. Que esto nos va a permitir
tener elementos para decir, bueno, ¿qué puedo trabajar con mi pensamiento para cambiar mi vida en algún aspecto? Así muy sencillo, porque a veces queremos dar un cambio radical y no se dan así los cambios. Tiene que ser poco a poco. Un aspecto, soy consciente de ello, me felicito también por un cambio y continúo. Pero si son miles y miles, pues tengo que ir poco a poco. Vamos a hablar entonces primero pensamiento y lenguaje. Son 4 aspectos importantísimos que tenemos que considerar. El pensamiento, pero pensamiento con imágenes. El pensamiento trabaja con imágenes sensoriales. Y digo sensoriales, no visuales, porque se refiere a imágenes de todos nuestros sentidos. También hay imágenes táctiles, olfativas, gustativas, ¿sí? No solo visuales. Predominan las visuales, desde luego, en nosotros. Pero un invidente que tiene, pues muchas imágenes de otro tipo, ¿sí? También trabaja con imágenes. Tenemos imágenes de todo tipo. Y el pensamiento con imágenes es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con toda la información que tenemos a partir de nuestra historia de vida. Toda, imagínense. Pero tenemos que ser habilidosos para decir con cuáles voy a trabajar. Y con esas imágenes puedo planear cursos de acción concreta, lo que yo quiero hacer. Y la estrategia principal está centrada precisamente en la visualización. Pero ¿cómo visualizo? Hablamos de visualización, no es nada más imágenes visuales, ¿sí? Abarca todas las imágenes sensoriales. ¿Cómo visualizo? A través de esas imágenes. Les voy a poner un ejemplo. Seguramente recuerdan. Pongan en su mente 3 imágenes. Olimpiadas 2008 de Beijing. Esta es la primera, ¿no? Ya aparece. Segunda imagen. Competencia de 100 metros planos. Ya de las Olimpiadas vamos al atletismo, competencia de 100 metros planos. Tercera imagen. Usain Bolt. Este corredor de Jamaica. ¿Qué pasó en 2008 en esta competencia de 100 metros planos con este corredor? ¿Ganó? ¿Qué ganó? 100 metros planos, desde luego. ¿Sí? 100 metros planos, luego ganó 200 y luego ganó 4%. Pero aparte, rompió récord olímpico y mundial. ¿Alguien recuerda una característica particular de esa competencia? Algo que se les venga a la mente. Fue muy sonado esto. Usain Bolt ya tenía en su mente, ya se había visualizado con la medalla de oro. ¿Por qué? Sus zapatos eran dorados. Las 42 zancadas con las que dio los 100 metros planos eran con zapatos dorados. Él incluso se dice que en esa carrera pudo haber hecho menos tiempo porque festejó antes de llegar. Ya estaba festejando. Corrió alegremente la carrera y ya estaba festejando. Imagínense, en una carrera de menos de 10 segundos le dio tiempo para festejar. Ahí está la imagen. Ahí está, antes de llegar. Y vean la distancia que le llevaba a los otros. Ya se veía con estaba feliz haciendo. Eso es importante. Una alegría. Pero hay algo que no sabe la mayoría. La carrera, el récord olímpico y mundial de ese día, lo hizo con una agujeta desatada. Uno diría, no me amarro un tenis y me voy a caer. Él ganó récord olímpico y mundial con ese registro que después disminuyó en otra carrera internacional con la agujeta del zapato izquierdo desatada. Imagínense. Pero a veces nosotros queremos que todo esté en orden. No es que todo tiene que estar perfecto para que salgan bien las cosas. No hizo un ejemplo que no. Y él ya se había visto de oro, y él ya se había visto triunfador, y él lo hizo con alegría. Se ve fácil, ¿no? Uno puede decir, no, pero todo lo podemos hacer. Todos. ¿Qué podemos decir de acá? Pues hay que hacer las cosas realmente, como vamos a hacer más adelante, con gusto, con amor. ¿Sí? Hay que visualizarnos triunfadores, ¿por qué no? En nuestra vida. No vamos a competir con nadie más. ¿Sí? Y no tenemos que esperar a que todo esté realmente en orden, ¿no? Vamos a usar esas imágenes sensoriales, de todo tipo, esas que están almacenadas en nuestra memoria. Vamos a traerlas al presente y vamos a usarlas para lograr nuestros objetivos. Se dice que visualizar nuestras metas nos pone ya muy cerca de ellas. Ahí está, al final. La visualización nos pone muy cerca del logro de nuestras metas y objetivos. Y no esperemos que todo esté perfecto. No lo va a estar, nunca lo va a estar. ¿Sí? De nosotros depende. Ahí está la gran responsabilidad.
Porque a veces no, hasta que tenga el mejor jefe. No, hasta que me paguen más. Tampoco. Hasta que trabajen los demás igual que yo. No. Hasta que cambie mi vecino, mi pareja. Empieza a cambiar yo. ¿Quieres que cambie la gente? Empieza a cambiar tú. ¿Sí? Y esto es muy importante. Entonces, pensar con imágenes es importante. ¿Sí? Y créanme, tenemos almacenadas muchas cosas de cosas que ya hemos logrado, pero no las hemos vinculado a lo que hemos hecho. ¿Qué nos llevó a ese logro? ¿Qué nos llevó? Y si nosotros recordamos eso, pues nuestra mente nos lo está recordando siempre. La pregunta, ¿de qué color son tus sueños? Como decía John Lennon, puedo decir que soy un soñador, pero no soy el único. O retomo la frase de Henry Ford, nada más hablando de pensamiento, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Ahí está. Si tú dices yo no puedo, no puedes. Si dices yo puedo, sí puedo. A veces el único fracaso es no intentarlo. Entonces eso es importante. Entonces ahí está el primer paso. Vamos a visualizarnos donde nos queremos ver. Exitosos, triunfadores, buenos padres, buenos trabajadores, buenos esposos, buenas personas. Ese es el primer paso importante que podemos trabajar con nuestro pensar. El otro aspecto, pensamiento y lenguaje. Hoy venía en camino a la universidad y en el radio les voy a comentar algo que escuché y seguramente lo conocen y hasta da risa. Si lo que pensaste no fue lo que dijiste, y entonces hacen un anuncio en una escuela de idiomas. Pero aquí es más importante. Si lo que pensaste no fue lo que dijiste, hay una incoherencia mental que tienes que resolver. Importante. Porque la palabra es muy importante. No solo describe una realidad, ¿sí? La palabra genera realidades. Entonces, es importante decir las cosas que queremos hacer. Ya las visualizamos, ahora las digo. Y me digo que sí puedo hacerlo, me convenzo de que sí lo puedo hacer, que sí lo puedo lograr, sí puedo llegar ahí, ¿sí? Es importante esto. Cuando yo le digo a alguien, te quiero, pues no es una palabra nada más. Estoy generando una realidad, estoy asumiendo un compromiso hacia eso y estoy tendiendo a una relación distinta. Cuando un país hace su declaración de independencia, genera una nueva realidad. Desde hoy somos un país independiente. Genera una nueva realidad. Entonces, ya lo hicieron desde ahí, no, están generando, se están comprometiendo con una nueva realidad. A veces en otro tipo de perspectivas uno dice, ya soy otro. Está bien, ¿sí? Pero no dice, ¿cómo le hago para ser otro? La cosa, ¿sí? Pero ya desde ahí empecé, ya me visualicé y además me digo que sí puedo. ¿Sí? Entonces, precisamente, a través del lenguaje podemos enfocar nuestros objetivos. Nuestra mente la focalizamos a donde yo quiero, diciéndome, como decía Alejandro, atinadamente, repitiendo pensamientos correctos. Negando el derecho de admisión a los pensamientos incorrectos. No quiero que estés en mi mente, no quiero nada contigo. Porque luego esos son los que llegan, sobre todo en situaciones apremiantes. Cuando las situaciones son pues, de alegría, donde el sol está a su esplendor, los pajaritos están cantando, pues qué padre. Pero cuando hay una situación apremiante en la vida, ¿qué vienen? Pensamientos negativos. Pensamientos negativos que debo gobernar. Porque si no, esto me va a llevar como una luz a una situación ya infranqueable. Entonces, es importante entonces detener esos pensamientos, ¿sí? Y repetirnos cosas que nos enfoquen a lo que nosotros queremos, ¿sí? Repetir pensamientos correctos nos acerca a nuestros objetivos. Pero desde chicos, desafortunadamente, a veces hemos pensado y no lo sabemos que para ciertas cosas no somos buenos. O para esas cosas no podemos. No, dile a mejor otro porque yo no he sido bueno para eso nunca, ¿sí? Y es conclusión de esta parte, vamos a dejar de lado el no puedo. Vamos a limpiar nuestra mente del no puedo. Esta imagen del elefante hace alusión a un cuento de Jorge Bucay que se llama El elefante encadenado. Rápidamente se los cuento. Dice un niño, a ver, explíqueme por qué un elefante de ese tamaño no puede zafarse de esa estaca que lo tiene ahí en el pasto. Claro que puede, ¿no? Lo puede zafar rapidísimo. Hasta que alguien le dice, ¿sabes qué ocurrió? Que cuando ese elefante era un cachorrito, cuando estaba chiquito, lo pusieron en esa estaca. Seguramente intentó zafarse muchas veces y no pudo. Ahora, el pobre cree que no puede.
Y nos pasa en la vida. ¿Qué estacas nos están estancando en la vida? ¿Qué será una creencia? ¿Un pensamiento incorrecto? ¿Sí? Entonces, por eso decimos, vamos a decirnos esto, abrir nuestra mente, ese desaprender, haga algo diferente. Claro que puedo. Póngase el reto que quieran. Hacia allá van. Un maratón, sí lo puedo correr, ¿por qué no? Oye, pero tienes 56 años, no importa, lo voy a correr. Tienen que entregar un reporte, ¿sí? ¿Para cuándo? ¿Para hoy en la tarde? Sí, ¿a qué hora lo quieres? A las 4, a las 3 te lo entrego. Claro que puedo, porque si yo ya me pongo, no puedo, a lo mejor es, no quiero. Ese es algo de fondo, ¿no? Estoy confundiendo lo que quiero con lo que puedo. Entonces, este es algo importante. Pero sobre todo en la vida personal, que es hacia donde vamos, fíjense nada más. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Ese cuadrado de arriba es del mismo color que el de abajo? Son diferentes, ¿ah? ¿Cuál se ve más claro? El de abajo, ¿ah? A veces nada más hay que cambiar un poco el enfoque, para eso nos ayudan las palabras, la visualización también, para cambiar la realidad. Con su dedo tapen la parte del medio. ¿Y qué pasa? Ahora yo les voy a ayudar. ¿Qué pasó? Ah, caray. ¿Son iguales? Son diferentes. Regresamos. Se ven diferentes. Son iguales. Algunos neurocientíficos que han estudiado también la percepción lo hacen en vivo con tela y pasan a las personas a pasar un círculo de abajo a arriba y dice, cambió de color. Vean nada más, es un enfoque. Uno dice, no es tan simple, se requiere mucha práctica, desde luego. Pues si fuera tan simple, pues todos lo lograríamos rápido. Pero es nada más cambiar el enfoque. Ah, caray, pues eran diferentes, ¿no? No son iguales. Eso sí que requiere el cambio de enfoque que me ayuda a mi visualización y me ayudan las palabras. Tercer punto, pensamiento y toma de decisiones. Se ha hablado mucho de la libertad que tiene el hombre, de la capacidad que tiene para elegir, dicen los psicólogos, como una característica esencial del hombre. Efectivamente, tenemos esa capacidad de elegir, pero a veces no la usamos. Y precisamente se trata de elegir, decidir qué pensar. Esa es una decisión importante. Pero así como esta, tengo muchas decisiones en la vida importantes. Y para las decisiones de vida requiero cumplir 3 R's. ¿Cuáles se les ocurrirían? Luz, una R, dime una R que tenemos que considerar para la toma de decisiones de vida importantes. Una R que no debo olvidar. Razonar. Interesante, pero no la pongo en esas 3 principales. Hay muchas, ¿eh? Razonar es una de ellas, ¿sí? Pero no la pongo ahí. Toda decisión de vida implica al menos estas 3 R's, de las cuales voy a trabajar para terminar este punto del pensamiento. Responsabilidad, riesgo y renuncia. Tengo que tener en la mente la gran responsabilidad que tengo cuando tomo una decisión. Y cuando tomo una decisión de vida, cualquier otra, también tengo un riesgo. Porque yo tomo la decisión con todas las de ganar, pues ya que me costó trabajo. No, mira, vete a B porque nada, no va a ser. No, siempre hay un riesgo. Me voy a B y estaba en A y no me salieron las cosas, pues tengo que asumir lo de arriba, la responsabilidad. ¿Sí? Y la tercera R es renuncia. Cuando yo tomo una decisión hacia B, renuncio a A. Pero a veces tomo una decisión hacia B, pero todavía no renuncio a A. Y ese es un paso importantísimo que debemos dar primero mentalmente y ya veremos después ya en lo que nos toca hacer. Primer punto, la responsabilidad. La imagen ¿a dónde los lleva en su mente? Un avión ahí muy bien, en los Andes, Fuerza Aérea Uruguaya. El 12 de octubre de 1972, un equipo de rugby de Uruguay se encaminaba hacia Chile para jugar un partido y ocurrió un accidente en los Andes y quedaron en la nieve. Hubo 16 sobrevivientes de los 45 que iban. 18 murieron casi en el choque o una semana después, más o menos, por diferentes lesiones. Todos sabemos lo que vivieron. Roberto Canessa, que fue uno de los que iban en este viaje, estudiante de medicina y jugador de rugby,
y Nando Parrado se dedicaron después a dar pláticas de lo que ellos vivieron ahí, aparte de los intereses políticos que tuvo Roberto Canessa y demás, pero en alguna ocasión Roberto Canessa le confesó a una persona que nos compartió cuál había sido la principal enseñanza que les dio haber estado en los Andes. La gente cree, dice, que lo peor fue que tuvimos que comer carne humana. De personas que venían con nosotros, la decisión fue que no fueran nuestros familiares, fíjense nada más, que no fueran los familiares, pero si no hubiéramos sobrevivido. Lo tuvimos que hacer, pero no fue lo peor. La lección principal que nos dieron ahí en los Andes fue la radio. La radio nos dio la principal lección. ¿Cómo la radio? Sí, porque nosotros podíamos escuchar que nos estaban buscando. Después de 10 días, escuchamos, los damos por perdidos. No los encontramos. Entonces, ¿qué dijimos? No, pues, empezamos a buscar la manera de arreglar el radio para que podamos transmitir. Y eso, en esas condiciones, nos llevó semanas. Más los saludos que se presentaron, pues no podíamos. 60 días después, el 12 de diciembre del 72, decidieron salir por ayuda. Imagínense, ellos decidieron salir, 3 de ellos. Nando Parrado, Canessa y otra persona. Se tardaron 10 días caminando en esas condiciones y encontraron ayuda. Caminaron 55 kilómetros, porque equivocaron de dirección y después ya se reubicaron y en 10 días encontraron ayuda y rescataron a los 16, que quedaban 13 y ellos 3. Entonces dice, ¿por qué la radio nos da la principal lección? Porque eso no pasa en la vida. Estamos esperando que alguien nos rescate. Es el problema. Ya vienen por ustedes, nos están buscando, perfecto. Y entonces esperamos que nos rescaten. Cuando nos dimos cuenta que no venían por nosotros, dijimos, de nosotros depende, es nuestra responsabilidad salir avante de esta situación tan apremiante. Y la principal lección se la dio la radio. Y precisamente eso es asumir esa responsabilidad en las decisiones de vida. Si yo espero que alguien me rescate, si yo espero sacarme los melate, si yo espero que me promuevan de puesto, si yo espero que de repente la suerte me favorezca, no va a llegar, no va a llegar. Si llega esa suerte y no me voy a dar cuenta, va a ser por lo que yo estoy haciendo. Por lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo, como vamos a ver después. Entonces, este aspecto de la toma de decisiones con responsabilidad es muy importante. Responsabilidad significa responder. Responder. Por eso yo asumo las consecuencias de lo que decido. Entonces, con responsabilidad. Riesgo, desde luego, tengo que atreverme a correr riesgos. ¿Hacia dónde voy? Pues tengo que ser muy responsable, quizás razonar y otras cosas más, pero tengo que asumir una decisión con el riesgo que esto implica. Si no salieron las cosas como yo pensaba, bueno, pues podré redireccionar el camino. Pero si no, si salen las cosas bien, pues perfecto. Último punto, la renuncia. Importante, hay que cerrar ciclos. El efecto Zeigarnik, quizá no lo conozcan, Bluma Zeigarnik, una psicóloga rusa, hace mucho tiempo hizo una investigación interesantísima. Ella, con meseros de un restaurante, hizo una investigación y les preguntaba, con todo controlado desde luego, si recordaban lo que habían pedido los comensales de las diferentes mesas. Y encontré algo muy interesante. Recordaban significativamente mayor lo que habían pedido los comensales cuando todavía no cerraban su cuenta. Si ya habían pagado, ya no se acordaban de lo que habían consumido. Pero si no, sí se acordaban. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra mente está presente algo que no está cerrado todavía. Algo que está abierto emocionalmente o en términos de un pensamiento, ahí está en nuestra mente. Y estará en cualquier momento. Entonces necesitamos cerrarlo. Necesitamos cerrarlo. ¿Sí? Y normalmente no lo cerramos. Cosas como, a ver cuándo acabo ese libro. Hay que acabarlo ya. A ver cuándo logro este objetivo de correr 3 veces a la semana. Hay que hacerlo ya. Cada uno se pone esas metas, pero hay que cerrarlo. No me he disculpado con mi vecino, y hay que disculparse. No le he pagado la deuda a mi compañero de trabajo, hay que pagarla. Hay que cerrar. Si yo no cierro ciclos, en mi mente va a estar algo que no me va a dejar seguir adelante. Entonces, este aspecto de renuncia es importantísimo. Tengo que renunciar. Y en la toma de decisión, pues ya cerré el ciclo, ya, y vamos hacia adelante.
¿sí? ¿Qué nos pasa en la vida cotidiana o la vida laboral, ¿no? Es que las cosas, pues está bien, yo voy con buen ánimo, tengo buen pensamiento, voy a enfrentarme bien, pero no piensan así los demás. No trabajan como yo, no les importa. Hay cosas que no puedo hacer nada con eso. Ciérralo. La palabra mágica es suéltalo. Suéltalo. Es algo que no puedes remediar, algo que no puedes cambiar, que está fuera de ti, suéltalo. Porque si no va a estar en tu mente ahí. No puede ser posible que abusen de él. ¿Cuál es el problema? Tiene que él tomar su decisión. Tú suéltalo. Bien. Importante aquí. No solo es el pensar, también tenemos que ir a considerar otro aspecto importante, pero cerrando lo de pensamiento y toma de decisiones, tengo que asumir mi responsabilidad. Tengo que correr riesgos, cerrar ciclos. La decisión es mía, la decisión es nuestra. Entonces, esto es importante en estos tres aspectos del pensamiento. Por eso decimos en esta plática el poder del pensamiento. Puede ser nuestro mejor aliado, hay que hacerlo nuestro mejor aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo y limitarnos. Hay que hacernos conscientes de él. Una síntesis de lo que vimos, una conclusión. ¿Cómo puedo poner a favor el pensamiento? A mi favor. Visualizo. Repito pensamientos correctos. Decido. No espero. Decido. Lo hago con responsabilidad. Asumo riesgos. Cierro círculos. Cierro ciclos. ¿Sí? Suelto las cosas. Pero me falta dar otro paso más. Eso es en cuanto al pensamiento. Ahora necesito llegar al siéntelo. Siéntelo. Porque no nada más es pensar y ya. Tengo que sentirlo. Pensar y sentir como algo importantísimo. El sentir. Ahí están las emociones ahí que las identificamos en otros. Vamos a hablar un poco de esto porque es importante también en cuanto al pensar. El sentir tiene que ver con dos aspectos, emociones y sentimientos. Las emociones significan movimiento, significan impulso, algo que me mueve a. Sentimientos es ese aspecto subjetivo que yo le doy ya un nombre, ¿sí? Y que va a determinar mi estado de ánimo. Puede ser amor, puede ser odio, algo que va a durar más. La emoción es súbita. Vamos a hablar primero de ellas. ¿Qué son las emociones? Dice una autora, Miriam Muñoz, son el teatro del cuerpo. Es lo que los demás ven nosotros, ¿sí? Son cambios fisiológicos súbitos de corta duración y que nos predisponen a una acción, acercarnos a oír algo. Esas son las emociones de corta duración. Todos la ven, pues son teatro del cuerpo. Es la parte del sentir que hacemos pública. Esas son las emociones. Seguramente han visto la película de Intensamente. Fabulosa película porque además destaca las emociones básicas. Hay múltiples puntos de vista sobre las emociones básicas. Entonces, aquí está en esta película hablando de las emociones básicas que son la alegría, tristeza, desagrado, temor y furia. No está muy lejos de lo que dicen los psicólogos, ¿eh? Ahora decimos, en lugar del desagrado, ahí ponemos el afecto y están las emociones básicas. Otros dicen que hay más emociones básicas. Pero estas se interrelacionan, desde luego, se interrelacionan en los momentos de la vida. Esta autora que les mencionaba las pone de esta manera, que nos da la solución a lo que podemos hacer, ¿sí? Alegría, miedo, afecto, tristeza, enojo son las emociones básicas. Hay que ordenarlos así y ya nos da el primer paso. Ámate. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si no, no podemos dar eso a los demás y tampoco podemos recibirlo. Si yo no lo puedo dar, no lo puedo recibir. A veces quiero que me aman, quiero que me quieran, pero yo no me quiero. Es que no me quiere mi pareja. No te quieres tú. No importa. Ya cuando te quieras tú, no te va a importar que no te quiera tu pareja. Eso es lo interesante, ¿no? Ámate. ¿Sí? ¿Cómo maneja las emociones básicas, ¿no? A veces el enojo es importante para salir adelante. A veces la tristeza. Entonces, hay que reordenarlas, Los sentimientos. Si las emociones sean la parte del sentir que se hace pública, esta es la privada. Este es el teatro de la mente, no del cuerpo, ¿sí? Es el componente subjetivo, es lo que dura más, no lo pueden observar, solo yo.
Ahí es donde está el juego de lo que puedo trabajar junto con el pensar. Ese sentir que implica una interpretación de la situación. No es lo mismo saber que algo es peligroso que suponerlo. La emoción básica, pues, sé que es peligroso y huyo. Pero aquí yo puedo suponer que es peligroso. Entonces, si yo estoy suponiendo, lo puedo corregir. Una suposición es un error. Tendría que ir más a fondo y ver si es realmente peligroso o no, pero no lo puedo suponer. Y muchas veces suponemos, interpretamos y eso nos mueve. Eso nos mueve. Un ejemplo de sentimientos, esa es una clasificación que nos ayuda a entender. Hablamos de desarrollo, sentimientos de deterioro, sentimientos de fondo o vivenciales, ¿sí? Son ejemplos nada más. Admiración, amor, compasión, entusiasmo, júbilo, optimismo, tranquilidad. No es lo mismo que emoción básica. Y estos sentimientos de fondo son importantísimos. Es lo que caracteriza a la persona. Una persona que se caracteriza por alegría, pues se va a comportar de manera diferente, ¿sí? Y va a buscar el apego, el acercamiento de la gente, pero se caracteriza por tristeza, va a ser una persona distinta. La van a ver retraída, la van a ver sin relación con los demás. Vamos a algunas conclusiones de lo dicho hasta acá. Primero, necesito hacer un diálogo interno. Necesito profundizar en mi conocimiento. Esa introspección de la que hablaba el video, necesito conocerme más. Necesito saber que mi pensamiento es causa de lo que yo vivo. Y en ese sentido, yo soy mi propia causa. No espero a que alguien me rescate. Yo tengo que tomar la responsabilidad de la iniciativa en esto. El binomio inseparable es pensar y sentir que me va a llevar al hacer, pero congruente con el sentir y el pensar. Hay que buscar la congruencia en nuestra vida entre el pensar, sentir, hacer y decir. Lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento. Si están congruentes, ya doy un paso adelante. Aprender a pensar y sentir lo que deseo. Hacer lo necesario, desde luego. Y finalmente, como les decía, hay que amar lo que uno hace. Amar lo que uno hace. Y cierro con una reflexión de Facundo Cabral, que nos lleva precisamente a la conclusión final de este pensar, sentir y hacer. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible. Todo es posible. Pensar, sentir y hacer. Y hacerlo con amor. Hacerlo con lo mejor de nosotros. Lo que sea. Al fin yo ya decidí con responsabilidad que lo debo hacer. Pues con eso concluimos. Este es mi nombre, mi dirección electrónica. Sí, realmente ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Esto fue una producción de Señal VM y el Centro de Comunicación. Esto fue Enfoque VM. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos para la próxima.